Vale, pues buenas tardes. El análisis que vamos a hacer hoy es a mi modo de ver, desde el punto de vista que yo entiendo, qué es lo que le ha pasado o qué es lo que le está pasando hasta este parón que hemos tenido al Atlético de Madrid de Simeone y cómo divido más o menos estos 8 o 9 años en lo que yo creo que son dos momentos o dos etapas. ¿Y por qué al principio tenía muy buenos resultados traducidos tanto en partidos como en títulos que ha ido ganando? ¿Y por qué en los últimos 3 4 años el equipo, a pesar de haber ganado algún título suelto, en modo puntual, no ha tenido, en correlación a los resultados, tanto deportivos como inversiones económicas, los objetivos o los premios que debería haber tenido en función de la plantilla? Entonces, ¿qué es lo que le ocurre al equipo de Simeone? ¿Vale? En primer lugar, me presento, soy Miguel Gómez García, soy técnico deportivo, tengo la licencia UEFA A y estuve durante 3 temporadas en un equipo de mi barrio, en categoría infantil, luego pasé a cadete y luego a juvenil. Luego tuve que hacer un parón de 8 años por motivos de trabajo y desde el año 2018 ya he conseguido encadenar un poco más tiempo entrenando, estas 2 últimas temporadas en el Atlético de Madrid, en categorías inferiores, y a partir de este próximo mes de septiembre voy a estar entrenando en la Unión Deportiva Tres Cantos como segundo entrenador del aficionado B y al mismo tiempo voy a compaginarlo con el puesto de primer entrenador en el cadete B. Entonces vamos a pasar con el análisis del Atlético de Madrid antes de Diego Pablo Simeone. Luego veremos la época de Simeone. En primer lugar, hay que entender la situación que había antes de la llegada de Simeone. El club venía de ser eliminado en Copa del Rey por un Segunda División B, como era el Albacete, en eliminatoria a doble partido, lo cual lo hacía todavía peor ese resultado. En Liga, el equipo estaba peleando desde el año del ascenso entre los puestos de Europa League y descenso a la Segunda División, lo que ahora es la Liga Smartbank. Y en lo que es la camiseta no había patrocinador, no tenían ingresos a través del patrocinio de la camiseta. Entonces, estos 3 aspectos a nivel local, por así decirlo, eran bastante importantes en cuanto a la negatividad. En tema de UEFA Champions League, el equipo estaba fuera del top 10, el presupuesto económico estaba por debajo de los 90 millones de euros y se llevaban 14 temporadas sin ganar un derbi al eterno rival, al Real Madrid, lo cual pues a nivel deportivo era bastante importante, generaba bastante desilusión. El Atlético de Madrid con Simeone, desde la llegada en el año 2011, ha ganado una liga en la temporada 13-14, ganó la Copa del Rey de la temporada 12-13, el año anterior, al Real Madrid en una final que fue bastante bonita de ver. Ganó la Supercopa de España del año 2014, ha ganado 2 Europa League, en la 11-12 y en la 17-18, y 2 Supercopas de Europa, en el año 2012 y el año 2018. Además, ha sido 2 veces subcampeón de Champions y 2 veces subcampeón de Liga. Hay que recordar que en el periodo competitivo de Simeone, tanto Real Madrid como Barcelona han estado dominando tanto a nivel nacional en la Liga, sobre todo el Barcelona, como a nivel europeo en la Champions, sobre todo el Real Madrid, con 4 Champions en 5 temporadas. Entonces, vamos a pasar al análisis táctico y vamos a ir viendo la evolución a lo largo de estas temporadas desde el año 2011. En primer lugar, son tres los pilares básicos que ha tenido el Atlético de Madrid. Además, a partir del año que viene, el Mono Burgos va a dejar de ser el segundo entrenador, con lo cual veremos a ver cómo se reestructura. En el apartado directivo, Simeone y el Mono Burgos han sido 2 pilares fundamentales para tanto a nivel motivacional como a nivel de táctica y de organización del equipo. Luego tenemos al profe Ortega, que a nivel de preparación física
pues sobre todo los primeros 4 o 5 años hizo que el equipo fueran auténticos aviones. El nivel de presión, de intensidad y de exigencia al que sometían a los rivales era increíble. Entonces, gracias a ese físico, a esa preparación, el club conseguía ganar muchos partidos que a lo mejor en circunstancias normales no hubiera ganado, sobre todo por el desgaste del rival. Las principales características, la primera etapa, yo la divido más o menos desde el año 2011 que llega Simeone hasta el 2016, más o menos, después de la final de Champions de Milán. El Atlético de Madrid era un equipo impredecible totalmente. Si bien es cierto que Simeone siempre se ha caracterizado por tener un once titular casi definido, salvo a lo mejor hacía de un partido a otro un cambio o dos. Los cambios que hacía muchas veces no se correspondían jugador posición por posición, con lo cual lo volvía impredecible porque sacaba a lo mejor un delantero pero le ponía escorado a una banda, con lo cual eso ya modificaba el sistema. Era un equipo muy físico, como hemos dicho, la preparación del profe Ortega era espectacular. Jugadores como Gavi, Thiago, el cambio que experimentó Arda Turán, que era un jugador que venía con mucha calidad técnica, pero sin apenas sacrificio en defensa, y en el Atlético de Madrid posiblemente tuvo la mejor época deportiva de su vida y se convirtió en un jugador top de Europa, no vamos a decir top 3, pero sí a lo mejor entre los 10, 12 mejores equipos de Europa. El contragolpe era la principal arma del equipo. Era un equipo que presionaba muy arriba y en cuanto robaba estaba muy cerca de la portería rival, con lo cual cogía al equipo contrario con pocos efectivos y muchos goles los terminaron consiguiendo así, recuperaciones en el último tercio de campo, el otro equipo estaba saliendo, ellos llegaban con 2, 3, 4 jugadores y hacían gol con relativa facilidad. Y luego, sobre todo, el balón parado, las jugadas de estrategia. El Atlético de Madrid consiguió muchos puntos, muchos partidos gracias a ellas. De hecho, la liga que gana el equipo la ganan gracias a un gol a balón parado en Barcelona, en el Camp Nou. Y la final de Lisboa están a punto, la final de Champions, están a punto también de ganarla gracias a un gol que viene originado de un córner. De hecho, la final de Lisboa también la pierden precisamente en la última jugada del partido, cuando empata Ramos precisamente a la salida del córner. La principal arma del equipo, este es el equipo base del campeonato de liga, era un equipo fácilmente reconocible. Una defensa con dos carrileros largos, Juanfran en su mejor época y Felipe Luis, que se había recuperado de la lesión que tuvo en el Depor y en el Atlético dio un muy buen rendimiento. Courtois en la portería era un auténtico muro, vino cedido del Chelsea. Dos centrales como Godín y Miranda. Miranda, si acaso, quizás un poquito más técnico, respondiendo al perfil de central brasileño. El centro del campo era un centro del campo muy físico, con Gavi y Thiago. Koke en su mejor versión, tanto a nivel físico como a nivel de números. Lo veremos ahora un poquito más adelante. Arda Turán, lo que hemos comentado, un jugador que terminó implicándose mucho. Y arriba, un Diego Costa que en aquel momento físicamente estaba hecho un animal, con 6 años menos que ahora, evidentemente, y todo lo que ello implicaba. No había tenido lesiones. Y el fichaje sorprendente de aquel año, David Villa, que se complementaban muy bien. Entonces, si vemos que era también un equipo muy equilibrado, vemos aquí en círculos blancos la línea del centro del campo y los dos delanteros como más o menos guardan una distancia bastante equilibrada. Aquí en la parte inferior vemos cómo Arda Turán salía a presionar para completar la presión de los dos puntas y vemos cómo el Chelsea, esta diapositiva está tomada del partido de Champions en Stamford Bridge, tenía muchos jugadores por detrás, con lo cual, gracias a esta disposición de los jugadores, dificultaba mucho el ataque del equipo rival. Los saltos de presión por líneas que realizaba el equipo dificultaban mucho que el equipo rival pudiera avanzar. Aquí vemos a David Luiz
y este jugador del Atlético de Madrid que salta a la presión, si no recuerdo mal, creo que era Coque, y David Luiz al final lo que se ve obligado es a tirar un balón en diagonal hacia la banda derecha del ataque del Chelsea, y ese balón lo pierden y genera un contragolpe del Atlético de Madrid. O sea, la presión era una presión muy asfixiante. Vemos aquí además también la superioridad en defensa, 3 defensas contra 2 delanteros, y aquí un jugador del Chelsea solo con 2 jugadores del Atlético de Madrid, más el lateral que podría saltar. Lo que decíamos antes de la presión alta, vemos aquí una jugada que David Luiz viene de sacar el balón desde el córner, hay 4 jugadores del Chelsea y 5 jugadores del Atlético de Madrid que terminan robando el balón. Como vemos, están a 15-20 metros de la portería. Esta jugada terminó, creo recordar, en córner, pero gracias a este tipo de presión el Atlético de Madrid lograba muchos goles. Como vemos, también hablábamos antes que era un equipo muy físico, el centro del campo, compuesto por Coque, Thiago, Gavi y Arda Turán, no dejaban de hacer kilómetros a lo largo de los partidos. Aparte, tenían a Coque y a Arda que podían distribuir muy bien el balón, aparte de recuperar muchos balones. Y arriba he querido marcar aquí Villa y Raúl García, porque eran los 2 jugadores que más solían alternarse, junto con Diego Costa. Diego Costa era prácticamente titular indiscutible, y el equipo se hacía mucho más físico, si cabe, cuando jugaba Raúl García que cuando jugaba Villa. ¿Por qué? Porque Raúl García podía retrasar su posición unos metros y hacer de media punta, de quinto hombre del centro del campo, lo cual generaba un empuje más a la hora de presionar, con lo cual sometían a un ritmo y a una presión al rival muy, muy intensas. Lo que hablábamos antes del resultado a balón parado. Coque, la temporada que el equipo gana la Liga, anota 5 goles y reparte 12 asistencias. Aquella temporada de Coque fue posiblemente la mejor desde que está en el club. También, a partir de esa temporada, ha comenzado un descenso en el rendimiento de Coque. Este año parece que estaba un poquito empezando a recuperar ese nivel, pero veremos a ver lo que ocurre cuando se reanude este próximo fin de semana la Liga. También a balón parado, Godín, Miranda, Costa, Raúl García y Thiago eran y son, sobre todo Diego Costa o Raúl García o Godín ahora en Italia, son grandes cabeceadores, con lo cual a balón parado llevaban bastante peligro al área rival y ayudaban a recibir pocos goles a balón parado en su propia área. De hecho, creo que el año que el Atlético de Madrid gana la Liga, no superaron los 4 o 5 goles en contra en jugadas de estrategia en Liga. La temporada 13-14, es lo que hemos comentado previamente, ganan la Liga gracias a las jugadas a balón parado, especialmente en el empate en la última jornada en Barcelona, y están a punto de ganar la Champions gracias al gol de Godín en una jugada de estrategia. Si el modelo ayudó a ganar títulos, ¿qué ha cambiado? Pues es evidente que los resultados no están siendo los mismos desde el año 2016-17 a esta parte que en los 5 años anteriores. Entonces vamos a ver por qué. El sistema es el mismo, es un 1-4-4-2, en eso Simeone es innegociable. Si bien en algún momento ha podido jugar un 1-4-2-3-1, un 1-4-1-4, pero con distintos jugadores. Ahora más adelante veremos a qué nos referimos con distintos jugadores. El paso de los años ha pesado mucho, se está viendo sobre todo en Diego Costa, no tiene el mismo empuje y el mismo tono físico que 6 años anteriores. Jugadores que juegan siempre, lo vamos a ver ahora con un par de diapositivas bastante claras. Fichajes que no han rendido, un estilo demasiado defensivo y un equipo que se ha vuelto muy predecible en el sistema y en los cambios. Los cambios son casi siempre los mismos y el sistema prácticamente no varía, el 1-4-4-2. Esto es lo que decíamos, innegociable, 1-4-4-2, centro del campo con doble pivote y 2 puntas.
En ocasiones, prácticamente la mayor parte de los partidos, el equipo jugaba con 4 centrocampistas, pero que eran 4 medios centros, con lo cual ahí ya tenemos un primer punto, que no es lo mismo un medio centro que juegue en su posición, centrado en el campo, que un medio centro que tenga que jugar en banda. Ahí ya pierde mucha capacidad, sobre todo campo de visión, porque a un lado ya tiene la banda, con lo cual hacia ese lado no se puede mover y solo puede jugar hacia una parte del campo. Sin embargo, jugando en el centro, tiene todo el campo para jugar y todo el campo de visualización. Estilo de juego muy defensivo. Esta imagen del partido de vuelta de los octavos de Champions con la Juve, vemos en círculo blanco los defensas, el lateral izquierdo, que en ese momento era Juanfran, está aquí fuera de imagen. En círculos azules los centrocampistas y los 2 círculos rojos son los delanteros. Aquí ya iba perdiendo el Atlético de Madrid 1-0, en la ida había ganado 2-0 y en un principio un 2-0 es un buen resultado. No encajas gol, te vas con 2 goles de ventaja y el equipo rival te tiene que hacer 3. Esto era el minuto 29-30 del primer tiempo y ya veíamos al equipo que estaba muy, muy hundido atrás. ¿Qué ocurre? Como vemos aquí, una diapositiva muy parecida, los 11 jugadores prácticamente dentro del área, el más adelantado era Morata y estaba aproximadamente a unos 6-7 metros de borde del área. ¿Qué ocurre? Que si se recupera el balón, como es el caso aquí, es muy difícil salir al contragolpe. De hecho, recuperaron aquí el balón y no llegaron ni al centro del campo. Enseguida recuperó la Juventus y volvió a atacar y a empujar al Atlético de Madrid hacia su portería. Otra imagen del equipo jugando un estilo muy defensivo. Aquí ya iban perdiendo 2-0. Y las 2 líneas de 4 prácticamente dentro del área, junto con el portero. Esta jugada terminó con un remate que saca Oblak poco más que de milagro. Y la Juventus cada vez iba empujando más al equipo dentro de su portería. De hecho, prácticamente tuvo 1 o 2 contragolpes en 90 minutos el Atlético de Madrid, que si no recuerdo mal, al final del partido remata una vez a portería. Al final perdió 3-0. Otra imagen de por qué ese estilo tan defensivo. Aquí es un contragolpe que hace el Atlético de Madrid. Aquí inferioridad numérica, llevando ellos el balón. 3 defensas de la Juve, 2 delanteros del Atleti. Inferioridad numérica en caso de que el balón vaya al área. 2 defensas de la Juve y un delantero. Y 2 jugadores de la Juve solos que vienen en ayuda por detrás. Esta jugada la termina Correa, que es quien lleva el balón, con un disparo fuera. El equipo, volviendo a la diapositiva que hemos visto antes, defiende muy lejos, con lo cual, en caso de que consigan salir de la presión que hace aquí la Juventus, van a tener que recorrer prácticamente 70 metros hasta la portería rival, lo cual es una distancia que al jugador le hace llegar sin aire y sin claridad de ideas, antes de poder rematar si es que llegan. Jugadores titularísimos. La última temporada de Gavi en el Atlético de Madrid se pudo ver. Era un jugador que ya le faltaba mucho físico, llegaba muy justo al final de los partidos, pero aún así jugaba todos los partidos. No se le veía que tuviera el mismo empuje que de 3-4 años antes. A Koke le está pasando lo mismo, le ha pasado lo mismo estas 2 últimas temporadas. Como hemos dicho, parece que está recuperando el nivel poco a poco, pero vamos a ver cómo le ha afectado ahora el parón. Diego Costa tampoco es el mismo, pero aún así juega partido tras partido. Nadie niega el esfuerzo y el sacrificio que hace Costa, pero la pregunta es si no habría otro jugador en la plantilla que pudiera rendir mejor. Y el caso más sangrante, por así decirlo, sin duda es Thomas Lemar. Lemar fue un fichaje, dicen que petición de Griezmann, pero que no ha llegado a rendir, no ha hecho nada más que 1 o 2 partidos buenos desde que está en el Atlético de Madrid. Aún así, juega de titular por delante de hombres como Vitolo o Correa. Si bien es cierto que este año Correa está jugando bastante de titular y está rindiendo bastante bien. Desacierto en los fichajes. Jackson Martínez vino como un grandísimo goleador en Portugal. En el Atlético de Madrid duró 6 meses, anotó 1 o 2 goles. Kevin Gameiro venía con la vitola de grandísimo goleador en el Sevilla.
Luciano Vieto vino después de hacer una temporada increíble en el Villarreal. Gaitán en el Benfica hizo una magnífica temporada en su último año. De hecho, el Benfica gana en el Vicente Calderón con 2 goles de Gaitán en la fase de grupos. Y Carrasco es un jugador, un extremo de los que ya no quedan, que no es que no haya rendido, pero sí que ha rendido quizá por debajo de lo esperado, salvo momentos puntuales, y quizá esa irregularidad fue la que hizo que terminara saliendo del equipo. Esta es la diapositiva que queríamos explicar antes. Con rayas rojas y blancas es el equipo base que tenía el Atlético de Madrid cuando gana la Liga. Con rayas rojas y negras, los jugadores que han ido fichando. Las líneas que menos se han visto resentidas son la portería, tanto antes con Courtois como ahora con Oblak, han sido 2 seguros de vida para el equipo. En defensa, quizá los fichajes que menos han rendido, y no estoy diciendo que no hayan rendido, sean los de Savic, Versálico y Arias. Quizá no han llegado a dar ese nivel que como se han podido dar Jiménez, Felipe o Trippier y Lodi este año. En el centro del campo, quizá los que más hayan rendido, Saúl y Tomás, que salieron de la cantera. Rodri, fichado del Villarreal, duró 1 año, pero de un rendimiento muy bueno. Marcos Llorente ha conseguido esta última temporada empezar a ganarse titularidades, pero, por ejemplo, los casos de Gaitán o Lemar han sido de los más llamativos. Correa y Vitolo, sí es verdad que han rendido en fases intermitentes, y Carrasco más o menos al mismo nivel. El problema ha venido sobre todo en la delantera. De todos los jugadores que hay, a excepción quizá de Joao Félix, que es su primera temporada y se está adaptando, los únicos que hayan rendido puede ser Fernando Torres, que vino para asumir un rol de suplente y aún así hizo buenos números, Antoine Griezmann y Morata. El resto, pese a haber hecho goles, por ejemplo, casos de Kalinic o Mandzukic o Gameiro, se han quedado bastante por debajo del nivel que se les presuponía. Y Sapongi, por ejemplo, pues no ha podido demostrar si es un jugador válido o no. Es verdad que es un jugador muy joven, pero para mí el principal problema ha sido en la delantera, centro del campo. Problemas que proyecta el Atlético de Madrid en las últimas temporadas, sobre todo las derrotas ante equipos inferiores, como por ejemplo ha podido ser el Karabakh en Champions, o la eliminación en Copa del Rey por el Girona, o incluso esta última temporada por la Cultural Leonesa. Una mala imagen deportiva referente precisamente a esas derrotas o empates ante equipos que se presupone son inferiores. Quizá el resultadismo que ha promulgado o que parece que ha querido promulgar Simeone, básicamente en cuanto el equipo anotaba un gol, se echaba a defender atrás. Eso propicia que le vas dando metros al rival esperando salir a la contra. ¿Qué ocurre? Que si ese contraataque tuyo y ese segundo gol no llega, si el equipo rival te consigue hacer un gol, vas a estar en problemas. Es lo que le pasó, por ejemplo, en la eliminatoria contra la Juventus, que se echó muy atrás ante un equipo del potencial de la Juventus. Aquí me gusta hacer la comparación entre la eliminatoria con el Bayern Múnich y la eliminatoria con la Juventus. En ambos casos, el Atlético de Madrid gana la ida, no encaja gol en su estadio, pero pierde el partido de vuelta. En Múnich es cierto que pierde 2-1 anotando un gol, pero en circunstancias normales ese partido lo hubieran perdido 4-1, 5-1, 6-1, y todo ello a pesar del partidazo que hace Oblak. El partido lo ganan porque hacen una defensa espectacular, pero en Turín, por ejemplo, el equipo pierde 3-0. Y es un partido incluso que podrían haber perdido 4-5-0. En ambos casos el planteamiento es el mismo, replegarse atrás, defensa en bloque muy bajo y buscar algún contragolpe.
En Múnich tienen la suerte de hacer un gol, incluso fallar un penalti, pero también es cierto que el Bayern Múnich falla un penalti. En Turín no disparan nada más que una vez a portería y el equipo está siempre muy lejos de poder hacerle daño a la Juventus. En un caso salió bien, en otro salió mal, pero el trasfondo es el mismo. Resultadismo que a la larga se puede ver que no da tanto resultado. Y por último, un equipo sin recursos. Cuando el equipo rival le hace un gol al Atlético de Madrid, eh, se quedan bloqueados, no saben si ir para adelante, quedarse como están y los cambios desde el banquillo no surten efecto. Decíamos antes que es un equipo muy predecible, casi siempre los cambios son los mismos. Si Lemar es titular, suele salir Vitolo en su posición. Si están jugando Saúl y Coque, suele salir Tomás por uno de los dos, normalmente por Saúl, o si no, quita el lateral izquierdo y pone a Saúl de lateral izquierdo. Con lo cual son cambios que no se entienden mucho y que no le dan al equipo ese cambio de chip necesario para poder darle la vuelta a ese momento. Entonces, conclusiones. Lo primero es preguntar si es adecuado el modelo de Simeone. Desde mi punto de vista, el modelo sí es el adecuado. Simeone llegó al Atlético de Madrid en una situación muy delicada. Había muchísima desilusión en la afición y es un fichaje que generó justamente lo contrario, mucha ilusión por lo que representaba Simeone para el club y lo que había representado en el pasado. Y él mismo lo dijo. Yo quiero devolver al club a un panorama competitivo, quiero hacerle un club top en Europa y lo voy a hacer desde la defensa. Y lo consiguió hacer un equipo muy, muy compacto, muy, muy difícil de generar por parte del rival ocasiones de gol. Y a partir de ahí fue creciendo. El modelo es el adecuado siempre y cuando tengas jugadores para jugar ese modelo de juego. Ocurre lo mismo, por ejemplo, si quisiéramos que el Barcelona de Guardiola hubiera jugado como juega el Atlético de Madrid de Simeone, hubiera sido un desastre. ¿Por qué? Porque no tiene jugadores para jugar de esa forma. Con lo cual, el problema es que el Atlético de Madrid ha ido fichando jugadores cada vez más talentosos y más técnicos y alejándose de ese perfil de jugadores que había en la primera época. Sin ir más lejos, no es lo mismo el fichaje, por ejemplo, la temporada pasada de Rodri que Thiago. No son jugadores idénticos. Nos queda Coque del año de la Liga, pero teníamos, por ejemplo, a Gavi y este año está, por poner otro ejemplo, Thomas. Thomas es un jugador más de llegada, más, como dicen los ingleses, box to box. Gavi era un mediocentro más posicional. No es lo mismo tener a Arda Turán en una banda que tener a Lemar. No es lo mismo tener a Raúl García que tener a Joao Félix. Con lo cual el problema es que queremos jugar o quiere en este caso Simeone jugar igual que el año que ganaron la Liga, pero con jugadores completamente distintos. Jugadores muy talentosos, muy técnicos, los quiere utilizar para un juego más físico y más defensivo. Y quizá ahí es donde más se está equivocando Simeone. Y justo esta última frase sería la respuesta a qué debe modificar Simeone. En mi opinión y bajo mi punto de vista y por cómo me gusta a mí jugar, el Atlético de Madrid debería dar un paso para adelante y con los jugadores que tiene, ser él el que proponga a qué se va a jugar. Con jugadores Saúl, Coque, Herrera, Tomás, Lemar, si consigue la versión del Mónaco, porque Lemar del Mónaco era un muy buen jugador. Joao Félix, Morata, Vitolo, Correa, son jugadores muy técnicos y jugadores que, por decirlo de alguna forma, son jugadores para tener el balón, no para estar corriendo detrás del balón. En el apartado defensivo no se le puede poner ningún pero,
porque en las últimas 4 temporadas en la Liga ha sido el equipo menos goleado y quizás sea la línea y el aspecto que menos se ha resentido del Atlético de Madrid de Simeone. Es cierto que este año había mucha incertidumbre y yo era el primero que tenía esa incertidumbre por cómo se iba a recomponer la defensa con la baja de Godín, pero sin embargo han demostrado que el fichaje de Felipe es todo un acierto. De hecho, Felipe se podría asemejar a Godín en cuanto a pundonor, lucha y la capacidad de juego aéreo, pero al mismo tiempo es un jugador más técnico que Godín. A Jiménez ya le conocíamos, a Savic igual, y además han ganado con el fichaje de Mario Hermoso. Es un central muy joven que tiene que adaptarse al estilo que pide Simeone. Le pasa lo mismo, por ejemplo, que a Joao Félix. Y al mismo tiempo es un jugador muy técnico, que le va a dar mucha polivalencia y muchas salidas al equipo. Con lo cual yo creo que si quieren volver a dar ese pasito y llevarse por fin esa Copa de Europa que tanto se ha resistido, deberían atreverse a algo más. Y yo creo que con los jugadores que tiene les daría resultado. Morata, sin ser un delantero que a lo mejor en el top 3 del mundo, pero es un muy buen delantero. Diego Costa, si con el sistema de la Liga, cuando ganó el Atlético de Madrid la Liga, volviera a presionar el Atlético de Madrid a ese nivel, sería un jugador que podría dar muchos problemas y compenetrarse muy bien con Morata. Y teniendo a un jugador como Joao Félix por detrás, sería el complemento perfecto. Con lo cual yo creo que esos son los 2 puntos básicos. El modelo es el adecuado, pero si se tienen los jugadores adecuados. Si Simeone sigue empeñando en jugar tan defensivamente, quizá la solución pasaría por fichar jugadores del estilo pues, de Thiago, Gavi o Raúl García. Volver, digamos, a los orígenes, que se ha demostrado que le dio resultado y que por qué no le podría dar resultado. Con lo cual, sería, digamos, como emplear un Ferrari para circular por ciudad. Al final el motor se te va a gripar y no vas a conseguir más allá de lucir. Entonces, esas son mis conclusiones, mi idea, y no quiere decir que sea la correcta, pero sí quería compartir con vosotros la visión de cómo he visto yo al Atlético de Madrid en estas dos fases, por así decirlo. Os dejo mis redes sociales y contacto por si tenéis dudas o queréis charlar conmigo de fútbol. Mis redes en Twitter, Instagram, mi correo electrónico y si queréis contactar por WhatsApp, también podéis hacerlo. Así que espero que os haya gustado y cualquier idea que tengáis o punto de vista sobre lo que hemos estado hablando, pues dejar vuestros comentarios o hacerme llegar vuestras opiniones y podemos tener un buen debate sobre fútbol. Un saludo, chicos.